Pues muchas gracias. Sobre todo estoy flipando de la cantidad de gente que después de tantos años sigue viciada con estos juegos que yo hice de niño. Y le comentaba aquí antes de que empezara, estos juegos en realidad los primeros que yo hice, que son menos conocidos quizás, a imagen y el Gomaliva, son juegos que hice como una afición. A mí o a nuestra familia tuvimos la suerte o la desgracia de que nos regalaran un ZX81 unas navidades. Mi tío vivía en esa época en Londres y salió el ZX81 y se le ocurrió traerlo de regalo de Navidades para Papá Noel. Nosotros ya lo conocíamos, habíamos ido al Simo en aquella época a verlo, era algo que se comentaba, el ordenador de casa, y por supuesto lo queríamos. Y nos trajo, claro, la versión con un K, y con un K pues se puede hacer. Pero vamos, yo empecé a programar con los libros eran bastante educativos, ahí lo pone, New Basic Manual, o sea, tiene un manual de Basic que te permitía aprender Basic. Y empecé a programar con el ZX81. ¿Y qué hacías? ¿Qué programaba? ¿Sabes qué vas a programar? Pin 1, 20, go to 10, y salían 10, y luego empezabas a programar otras cosas más complicadas, pero realmente, aparte de los ordenadores, otra de mis atracciones que también tenía que ver con los ordenadores eran los recreativos. No solo los recreativos de ordenador. En esa época la mitad de los recreativos eran de mecánicos. Muchos de ellos. Había hasta pistas de coche mecánicas, había un juego de submarinos que disparabas un torpedo, era largo, mirabas a través de un telescopio y pasaban unos barcos que eran unos barquitos recortados y tenías que darle, calcular el tiempo que tardaba el torpedo, lo que venía del barco y se veía una luz que avanzaba, que estaba debajo de la superficie del mar, que era un trozo de plástico en forma de mar. O sea, eran verdaderas máquinas mecánicas, los pinbacos, pero lo que me traía era eso. Y luego empezaron a aparecer los primeros juegos, que no sé exactamente cuáles eran, el Asteroides, quizá, el Fender, siempre se me puso favorito. No, el Fidelito. Era difícil, pero era un juego realmente, sobre todo impactante por el sonido. Tenía un sonido muy bueno en Williams, las máquinas. Y nada, entonces no sé cómo intenté hacer el juego en el ZX81 con un K y no era posible. Así que tuvimos que pedir la selección de Syscas a Inglaterra con lo que costaba aquello, que no ni me acuerdo, porque claro, en esa época no había euros. Ahora lo ves y el euro y la libra están más o menos y dices, joder, por 50 pavos tenemos ordenador, está incluso barato. Pero bueno, en esa época era mucho dinero. Y la afiliación también era grande, de series. Y bueno, la pedimos y ya empecé a... Recuerdo que yo creo que hice los primeros, o el primer juego quizá que hice fue un juego que es muy fácil de hacer, sobre inercia, se llamaba el Lunar Lander, en la máquina, no tenía nombre. Es el típico juego que tienes un combustible y tienes que conseguir aterrizar la nave, un juego retrotípico, pero tienes mucha inercia, entonces tienes que ajustar el combustible para pararlo, pero claro, cuando le pegas potencia, pues sube mucho y tienes que conseguir aterrizarle sin que se te quede sin gasolina y te lo estés. Y luego programé un juego de coches, uno que yo debía tener mucha querencia por ese juego, porque hice incluso una máquina física que tenía un rollo de papel enrollado y tenía la carretera y movías una palanquilla y movías el coche. Lo hice en físico y luego fue de los primeros que programé en el ZX81 con manchas de aceite que te hacían troncos cuando las pisabas, tenías que ir rocas, así.
sea, que el CTX 81 para nosotros fue pues el comienzo de, digo yo que salió en el 81, pues estábamos en el 81 en casa y ese era mi entretenimiento. Y de pronto, pues en una de las revistas, comprábamos alguna revista inglesa y entonces salió este anuncio que bueno, nos tenía absolutamente cautivados, porque si estábamos en el 81, de pronto ver esto, ya tenía 16 cargas y lo que ya se acuerda de derecho, tenía teclado, y fíjate todas las cosas rojas que tiene, de colores, bueno, estábamos obnubilados absolutamente. Fijaros que hasta sale una pantalla de blanco y negro, o sea, es alucinante, de fósforo naranja. O sea, que, bueno, supongo que lo haría para que pareciera más profesional, pero realmente no fue un producto profesional, sino se convirtió en la clave de los juegos, del arranque de los juegos en Europa, liderada en Inglaterra, el ordenador era inglés. Y claro, nosotros el año siguiente pues se lo queremos a mi tío, que sería en Londres, esta vez lo pagamos nosotros, que nos traes y ya pues a partir de ahí seguimos, yo seguía haciendo juegos, ya hice muchos, siempre copiando las máquinas o haciendo versiones de las máquinas y hasta que, bueno, eso coincidió con la época de los anuncios en la tele del café Saint-Marc. Estaba todo el día ese anuncio en la tele, el mejor café, no sé qué, solo yo llego, ¿sabes? Era un tío en Bordeas ahí que llegaba a donde estaban cultivados los cafés, en medio de la selva y tal, o sea, tenía una fuerza ese anuncio, el café Saint-Marc. Entonces iba con un machete por la selva y nada, pues hice el Saint-Marc. Que fue realmente mi primer juego, aunque había hecho una cosa comercial antes, que era un editor gráfico, el Artis, pero el Saint-Marc basado en el anuncio de Café Saint-Marc. De hecho, cuando lo vendimos en Inglaterra nos preguntaban, ¿y ese nombre es el Saint-Marc? No te voy a contar. No. Que vino unos señores trajeados. Claro. Y nada. Pues esto fue el verdadero comienzo, el Saint-Marc, y luego hice el Babarí. Pero también había otra cosa, y es que nosotros en esa época, claro, comprábamos muchas revistas inglesas, y en las revistas inglesas, bueno, se anunciaban juegos de los desarrolladores. Este anuncio fue el que más nos caló. Siempre digo no, nosotros en casa de mis padres viven en un chalet y tiene una parte de arriba, una guardilla que solo tiene una habitación y allí estábamos todos los hermanos o jugando o programando o lo que sea. En esa habitación nos convertimos en nuestro cuartel general y ahí es lo que sé, por eso la llamamos mansión dinámica, porque quedaba un poco mal eso de chalet 21, entonces mansión tenía mucha más fuerza. Y además estábamos un poco cautivados por este anuncio, impactados brutalmente por esa imagen de los programadores trabajando, iluminados de noche, iluminados por las pantallas de sus ordenadores, trabajando en esos juegos que además tenían unos nombres, Cyclops, Ivan, Snatch, no sabemos, de hecho Snatch, el nombre de mi hermano, el nombre viene de aquí, aparte de la película Invasion of the Body Snatch, pero es un poco todo ese momento, y luego esto no lo leéis aquí, pero dice tazas de café, 1000 consumidas, o sea, consumido hasta el momento, haciendo los juegos, se supone que estaban ahí de noche y día, 1000 tazas de café, soft drinks, o sea, Coca-Colas y tal, 800 y pico, pizzas, no sé, creo que pone así, 200 y pico, cheese and tomato, de jamón, 204, de cheese and tomato, 314, ensaladas, 300, no sé qué. Entonces, claro, eso era el mundo maravilloso que nosotros queríamos vivir,
vivir de eso allí, haciendo juegos y tomando pizzas y trabajando por las noches. De hecho, la noche pues la alargábamos todo lo posible. Sí, eso se hizo realidad, ¿no? Lo de pasarse Sí, toda la noche. trabajamos mucho por la noche, trabajamos muchas horas. Cuando eres joven puedes echarle ahí muchísimas horas. Y nada, bueno, nuestras carreras se resintieron bastante. La mía la abandoné, que era el Teleco. Y nada, luego hice informática también, la abandoné. Y bueno, básicamente me dediqué a esto porque me absorbía absolutamente. Y he aprendido todo lo que sé de, digamos, de la experiencia, Y aquí hay otra cosa muy importante y es un poco la forma que le da a la charla, y es el logo ese que veis ahí, Imagine. Ese logo era para nosotros es el que resumía todo eso, ese deseo, ese mundo que nos imaginábamos de vida. Es como mi hijo que le gusta pescar y dice: yo de mayor quiero ser pescador. Pero es que pescador no es una profesión. ¿Qué hay que estudiar para ser pescador? No hay que estudiar nada. Pero no puedes vivir de ser pescador. No, esos que van en los barcos. Y eso te puedes ir ya si quieres. Eso sí, hay que curar un huevo. Pero aquí lo mismo. Nosotros lo que queríamos es ser programadores de videojuegos. Y bueno, en gran medida lo he conseguido. Y bueno, este era yo en ese estudio, lo llamamos esa parte de la casa, la guardilla, se llamaba el estudio. Y yo estoy ahí con un café, fíjate, una tele de blanco y negro. Esa foto es muy conocida, ha rondado por ahí por miles de artículos. Y bueno, pues no tenía barba, pero vamos, tenía gafas y el pelo un poco menos cano, pero básicamente ahí estaba, dándole al teclado creo que ese era el espectro. Y bueno, esta foto salió en Micromanía con una entrevista personal. Yo creo que eso hizo mucho. Había gente que me reconocía por la calle. Es que en esa época el Spectrum era algo muy comercial. Estaba en el Corte Inglés, en una zona de Crónica, que era una empresa de Corte Inglés, se dedicaba a importarlo y a venderlo en España, y era una cosa muy popular. Y bueno, entonces luego llegó el Austin Bell, Profanation, las 50.000 pelas del premio. Y su bota. Y su bota. La bota esta, bueno, así hacía los dibujos como decía. Es que nosotros le intentábamos llevar algunas fotos porque no tenía texto ni nada. Y llevábamos fotos un poco de lo que contábamos, la historia, íbamos allá a su casa, le contábamos. Y decía, ¿no? Fíjate, había arañas, sí, pero fíjate qué araña, qué acojonante. Había la esfinge, sí, pero joder, la esfinge esta comparada con la de Tutankamón, esta esfinge para mí es la hostia. Y entonces de pronto pasaron muchas cosas en ese momento, y es, primero, abandonamos la casa de mis padres porque ya el negocio de alguna manera nos llevó a la realidad y a vivir de ello. Entonces alquilamos una oficina, había que pagarla en la Torre de Madrid, se abandonó la mansión y entonces ya nos profesionalizamos. Pero la profesionalización fue de un calibre alucinante. Lo primero, un dibujante profesional, cuando hasta el momento las portadas eran de un amigo que también es conocido, Luis Rodríguez Soler, Luigi, que hizo las de Olympic también, y las Vivas, el Mazo, y siempre andaba por ahí rondando, era de la organización, venía a casa, estábamos ahí, y luego venía a la torre, cuando venía de la facultad, se quedaba en la torre y hicimos el premio Carlos juntos. Pero por un lado abandonamos la no profesionalidad de Luis, no tanto de mérito, pero entramos con Afil, y eso fue en la parte artística. En la parte, digamos, de marketing, mi hermano estaba estudiando marketing y era el que aportó, y además siempre ha sido una mente que muchas veces la gente nos conoce a nosotros, a Nacho y a mí, sobre
sobre todo a mí porque me daba a conocer más, porque soy más abierto. Pero mi hermano es el que está detrás de ese empuje, ese conocimiento que hubo de Dynamic, de la marca, y de estos anuncios, que este no es el más. Hay uno de doble página, que para mí es la clave del éxito de Dynamic. Nunca había habido un anuncio de doble página, ni de página. En esa época eran medias páginas, y a lo mejor era una página, pero de Game, que en esa época era Centromail, que estaba lleno de todos los títulos allí, en pequeñito, las caratulitas, que nadie usaba una doble página para un solo premio. O sea, es que era impensable. Cuando tienes que vender para pagar, ¿sabes? Porque había que pagar la doble página en color y encima dar el premio de 50.000. Todavía fíjate que seguíamos teniendo la dirección en Montepríncipe, la urbanización esa de mis padres, mansión Dynamic. Montepríncipe, ¿no? Calle Tilos 2, no decía Chalet 21, decía Tilos 2 21. Claro, entonces la gente, mucha gente, porque además nosotros también lo fomentábamos. De hecho, yo recuerdo los primeros anuncios del Camelot Warriors que poníamos ¿por qué tiembla la mansión Dynamic? Y se veía un castillo ahí como temblando. Y claro, eso a la gente me contaba, yo tenía en esa época 10-12 años, claro, era muy impresionable. O sea, llegaba ahí, estos viven en una mansión, tal, hacen unos juegos ahí, debía ser, no sé lo que pensabais. Claro, y la fábrica de chocolate con tabaquillo. Debía ser, claro, si era, bueno, eso, la guardilla de un chalet. Pero que eso forma parte del marketing y del conocimiento que tuvo la empresa y nosotros también, las entrevistas y todo eso. Y luego, pues también el tema de las 50.000 pesetas, el hecho de que el juego fuera absolutamente, endemoniadamente difícil, imposible, vamos, Francisco, que es el que ha hecho la versión de aquí, que es uno de los organizadores, que ha hecho la versión de Commodore, que no existía, porque el Commodore en España no tuvo éxito, apenas. Luego cuando salimos fuera, pues hicimos versiones de Commodore y cogimos programadores de Commodore, pero en ese momento no se hizo de la versión de Commodore. Y lo ha hecho, ahora me ha traído a la vida este juego que yo hice hace ya 30 y tantos años, y yo 30 años, pues es que yo para las fechas soy un desastre. Y la otra profesionalización, que es, porque mucha gente me ve más como programador, que yo soy. No me atrae la programación especialmente, me atrae la técnica. La técnica es lo que la evolución de la innovación técnica. Eso es lo que a mí me pone. Eso sumado a la parte creativo-artística que tienen los videojuegos. Entonces, de hecho, yo creo que el videojuego, se ha dicho muchas veces, que estoy convencido de ello, es la industria que más evoluciona, que tiene las técnicas más desarrolladas y que luego esas técnicas pasan a otras industrias quizá más importantes o más conocidas. De hecho, por ejemplo, no sé, la iluminación que existe ahora está de moda en los anuncios cool, tal, de Adidas, tal, no sé qué, en los renders, todo eso viene del juego, ese tipo de iluminación, ese tipo de... Y muchas técnicas, las técnicas de 3D, tipo real y todo eso, son absolutamente de videojuego. Pero es que digo más, el videojuego fue el primero que ahora mismo ya es lo normal, que todo sea gratis, pero el free to play se inventó en el videojuego, como una forma de evitar la piratería. O sea, ha estado siempre en punta de... Y todo el tema online, pues ahora todo es online, pero es que en esa época, bueno, ahora está en la nube, está no sé qué. Y yo he trabajado con eso, con servidores toda mi vida, en videojuegos. O sea, he hecho juegos online, no sé, ahora no te puedo decir el año, pero no sé el año, pero para nosotros era algo que, o sea, conectábamos ordenadores entre sí. Luego conectábamos a servidores que daban servicio a muchos ordenadores. Entramos en... Yo recuerdo que el dominio mp3.com estaba libre. Cuando yo entraba en internet habitualmente. Y no lo registré porque no se me ocurrió, pero era una curiosidad.
Pero entramos en la época de las BBS, ¿sabéis lo que es? Pero vamos, era como los antes de internet, eran boletines, eran como blogs de gente que se conectaba con el modem a servidores y dejaba ahí cosas. Era un internet, pero no estaba en HTML. Y bueno, pues a nosotros toda esa tecnología a mí es lo que me fascina. Y de hecho, tecnológicamente, pues yo hice una cosa con el Abus Inmel que para mí era algo evidente que había que hacer, que no hizo mucha gente, o más bien nadie, en videojuegos, en lo que es el videojuego de 8 bits, y es que creamos, está aquí, fuimos portada del País, y la he traído no por chulearme, sino porque ahí a mi izquierda está Flor. Esta persona que bueno, se me ve a mí ya con barba, o sea, que me parece un poco más. Esta persona que está ahí a mi lado es junto conmigo los directores técnicos de la empresa. La parte técnica éramos nosotros. Luego la artística estaba ahí Nacho y Santi, Jesús la comercial, luego Pablo en el centro. ¿Por qué? Porque era el jefe. O sea, el jefe realmente es el jersey, bueno, la parte financiera, la secretaria, se puso ahí con la pata que siempre ayuda, y luego a la derecha es el abogado. Todas las partes son importantes, pero digamos, esto es una época en que éramos auténticos, ya habíamos profesionalizado la empresa. Esto es en la Torre de Madrid, y bueno, ahí estamos Florentino y yo, y juntos, en un bar, estábamos charlando, llevamos tiempo charlando. Y él trabajaba en el Osuna y yo por teléfono charlábamos, porque él estaba creando un compilador. Porque él sabía de esa informática, no sé por qué, para mí un compilador siempre me ha parecido una cosa complicadísima. Generar código a partir de un fuente. Entonces, estaba haciendo un compilador del propio Basic del Spectrum. Entonces, a partir de ahí, eso me interesó mucho y creamos un conjunto de herramientas que consistían en el compilador que aunque usaba el BASIC, estaba basado en un conjunto de instrucciones mucho más corto y en un sistema de variables de un solo byte o de 2 bytes, ya fueran de una letra o de más de una letra. O sea, una serie de criterios para crear un código hiperpuro. Pero tú podías programar el código máquina con el C, pero el código no te salía tan bien como en un código generado por un compilador. En esa época parecían, de hecho, estaba mal visto la gente que usaba compiladores. Nosotros usábamos compiladores, pero sí, para muchos juegos. No lo decíamos porque estaba mal visto. Y lo importante era el programador de código máquina. Si vamos a ver, el código máquina es un atraso. En el sentido, ¿por qué? Porque mantener un código de código máquina es un infierno. No tienes la facilidad del lenguaje de alto nivel. De hecho, se llama lenguaje de alto nivel por eso, porque te permite, digamos, de hecho la revolución fue cuando se subió el nivel del C al C++, fue una revolución brutal. Pero nosotros con el BASIC usábamos ese BASIC especial, que luego ya dejamos de usar el Spectrum como editor. En el Abus Inmel se usó, pero luego pasamos a un editor de texto que lo teníamos en una CPC.28 para guardar las cosas en el disco, y era, bueno, pues ese compilador estaba unido a una cosa que nosotros le dimos el nombre, Flor y yo, de R1. El R1, no sé por qué era R1, pero en realidad podría haber sido K1, era el kernel, porque en realidad el Spectrum tenía una ROM donde las funciones del BASIC se ejecutaban, la de print, la de sound, la de no sé qué, y bueno, sound no era BIP. Sí, la de LOA, llamaba a funciones que estaban escritas en la ROM, que ocupaba 8K, y nosotros hicimos un R1 que ocupaba 700 bytes, nada más, y el R1 contenía una serie de rutinas muy rápidas, pero las generales, para hacer sonidos, para hacer pintar en pantalla, yo qué sé, para gestionar matrices, hacer muchas cosas. De un motor de juegos antes de que se quiera hablar de ahí voy. Entonces, el otro día, bueno, eso no lo sabíamos nosotros, porque que todo iba a acabar así, en el Unity y en motores para hacer los juegos.
Florian y yo lo ideamos como algo, una manera de generar juegos de forma más eficiente, más rápida y mejores. Y además el R1 se lo dábamos a toda la gente que trabajaba para nosotros, que hacía un juego, que fuera un freelance, lo podía hacer en código máquina, en C, lo que quisiera, pero le damos el R1 que le facilitaba muchísimo las cosas sin hacerle perder apenas memoria. Y la gran ventaja del R1 es que existía el R1 para Spectrum, Amstrad y MSX, todos los ordenadores de Z80, luego se hizo también para PC. ¿Qué pasaba con eso? El mismo fuente, ahora ya lo sabemos todo, podías compilarlo para las distintas máquinas. Entonces, pues, cambiando el R1, que era lo que diferenciaba una máquina de otra, pues desde pintar texto a lo que fuera, pintar un sprite, la rutina de sprites, lo que fuera, el juego se convertía a otra máquina en un minuto que te compilar prácticamente. Eso es un avance en portabilidad. Llevaba un tiempo, porque las estructuras de memoria eran un poco diferentes, digamos, las direcciones de memoria en Spectrum, los primeros 8K era para la ROM, en otros la ROM se podía quitar, no sé, había de todo, pero aprovechar la memoria. Entonces solo había que reestructurar la memoria, poner los gráficos en otro sitio, en otra dirección, cambiar un puntero, que no eran punteros, eran variables, del basic y recompilabas y tenías la versión del juego. Luego los gráficos se hicieron rutinas para que nosotros trabajamos en Amstrad todos los gráficos, que tenía 16 colores, en el modo de 16 colores, y teníamos rutinas que los convertían a tramas según el color de píxel y salían los gráficos para MSX y para Spectrum. Entonces, pues se hacía un solo juego, claro, como ahora, y luego lo sacaba para todos los devices, como ahora. Ahora se hace un juego y se saca para PC, para móvil, para PlayStation y tal, pero en ese momento no sabíamos lo que ahora es el Unity o ese quizá menos, pero el Unreal, que son las claves del desarrollo actual. Entonces eso es un poco lo que yo para mí me considero la cosa más importante que yo he hecho, más que hacer el juego de la Music Bay o el último que hice, el Army Moves. Pues sí, estoy muy contento con ellos, pero sobre todo el Army Moves es el que más me ha gustado. Claro, cada uno que haces, de hecho los Stampers decían eso, los de Ultimate, decían que cuando acababan un juego se olvidaban de ellos, se ponían con el siguiente, o sea, y no les importaba, la gente les preguntaba por el juego y decían, no me importa, tal, yo estoy haciendo ahora otro que va a ser la hostia. Y bueno, claro, no los nombres igual, yo recuerdo haber sacado el Babaliga, salió cuando, creo que el Babaliga o el Abu Simbel, salió el mismo día que el Lightbird. Yo estaba jugando en el Lightbird y dije, vamos a ver, yo soy una niña, claro, esto es una cosa. O sea, los juegos tridimensionales empezaron a salir a partir de Lightbird, esa técnica la creó Ultimate. Y nosotros no la teníamos en el corazón, ¿no? Los juegos isométricos, que luego se hizo el Batman, el Greenman, había gente de alto nivel, pero por eso digo que lo más importante que yo siento de aquella época realmente es haber concebido ese sistema que luego acabó en un PC, que era el editor, porque teníamos el editor, y en vez de transmitíamos el código, pinchábamos un interface al principio de serie de meses de ingeniería y luego un interface, digamos, mucho más rápido, paralelo pero especial, y transmitíamos todo el código aparte de los gráficos, lo teníamos todo guardado en un disco duro y guardaba los gráficos como fichero, y cuando mandabas el juego entero en 10 segundos, ¡pam!, te salía y se ejecutaba en el espejo. O sea, tenías hay una mini rutina que simplemente leías, esa zona no la tocabas y luego mandabas todo el código. Eso, para mí, el ser precursor, nadie lo supo en esa época y no tengo ningún mérito de cara a otros que lo hayan no digo que me hayan copiado de Unity ni nada, sino simplemente que en mi cabeza y la de Florian, dándole vueltas a todo aquello, a la profesionalización en la parte técnica de Dynamic, pues hiciéramos eso. Bueno, esa es parte del artículo. Esta foto la he traído por hacer una broma, siempre viene bien tanto serio. Eso es absolutamente falso. Mola. Genios de la informática.
ahí no hay nadie. Bueno, recuerdo al primero, que era un chaval que se venía ahí, que estaba viciado, pero nunca hizo ningún juego ni nada. No sé quién era amigo ahora mismo. Y fijaros que está con la portada del Game Over 2, la que nos censuraron en Inglaterra. O sea, que no está haciendo nada. El siguiente es Tomás Ledo, que tampoco llegó a sacar ningún juego, intentó varios, era vecino de los Abril. Luego está Ignacio Abril y Carlos Abril, que trabajaban en su casa, o sea, ahí en Caimán. Y luego el que está primero, no recuerdo ni quién es, y el de atrás es Javier Cubero, que era el diseñador gráfico, y que ese día se vino con corbata. Entonces, era un diseñador gráfico. No estaba ni en esa planta, porque nosotros tuvimos varias plantas, estaba en la 30 conmigo, en la parte de diseño. O sea, que esa foto es la típica foto que vienen los del país, y tal, bueno, hay que montar aquí, un plan, bueno, currábamos en la piscina, ¿sabes? Yo al lado son puré de patata, no pasa nada. Sí, cosas curiosas. Aquí también la foto de Lanza CPC, para mí, ante todo el mundo, bueno, dice lo del Spectrum. El otro día, hace unos meses, escribí un prólogo para un libro de un amigo y con todo esto, pues para mí este es el ordenador. El ordenador realmente era para mí el mejor, sin duda. Pues sí, que mira el teclado, de verdad. Un disquete que era la hostia. O sea, había veces que los discos estos eran súper resistentes, que pasan el disco, ¡pam!, de una a otra de la oficina, ¡pam!, a veces se rompía, a veces se colaba en un café. ¿Sabes? Y hemos llegado a coger, o sea, el sistema era el siguiente. Abríamos el disco cuando se caía el café y se te caía encima el disco. Joder, la última versión, me cago. Cogías el disco, o sea, lo abrías y era de plástico duro, estaba pegado, ¡clac!, sacabas lo que es el disquete, que era así, de vinilo o lo que sea, y lo llevabas rápido al baño y lo echabas un poco de agua, y otro tío abría un disquete con cuidado para no cargarse, que ese rápidamente lo abrías a lo bestia para sacar el disco. Y otro tenía otro preparado, lo metías, le dabas a leer y estaba todo el catálogo. Joder, qué pasada. O sea, me libra, en cambio, es que los fuentes, un día sí y otro también. Tenías que tener 18 microdrives y aún así no estaba seguro. Pero vamos, este es un homenaje a este ordenador que realmente. Y esto también es una foto cachonda. Yo esto lo enfoco como una charla. En cualquier momento me podéis preguntar cualquier cosa de la época. Yo he traído las fotos un poco para que haya, digamos, algo sobre lo que hablar, ¿no? Una vez ya he contado lo que os he contado, de lo que estoy orgulloso, pues ya podemos hablar de lo que queráis de la época o de ahora o de lo que sea. Y esta es la mansión, la famosa mansión, para que la veáis. Porque, bueno, yo empecé a escribir un libro sobre la música que nunca acabamos, ya lo acabaría algún día. Y hicimos estas fotos, entre otras, y bueno, es una primicia. Está mi hermano Nacho y yo, que somos los originales programadores de los juegos de Dynamic, el Videolympic, mi hermano, y el Map Snatch, y yo el Exanimación. Son los primeros juegos. De hecho, él hizo un juego antes, el Map Snatch, que yo, porque yo hice gratis. Que lo usábamos. Ahora no le hizo el James, la aventura gráfica. Bueno, Nacho es un máquina del gráfico, para mí el mejor diseñador gráfico de videojuegos en España, pero digo aquí porque no está, que no se le suba. No, que si se le sube, que se le suba, que no se le va a subir, pero que es una bestia. Y aquí está el Commodore 64. ¿Por qué lo traigo? También para contaros eso que os estaba contando. Nosotros no hacíamos juegos de Commodore. Que era una máquina, primero nunca la tuvimos, luego la tuvimos profesionalmente, en casa no andó. De hecho, cuando nos fuimos a la oficina, quitamos todos los ordenadores de casa, para que no, o sea, porque dijimos, no, vamos a separar nuestra vida del trabajo, porque si no, llegas a casa y te ponías otra vez con el ordenador, es como ahora los chavales con la PlayStation, pues no puedo, o sea, te quitas la Play y es el peor castigo, o el portable, pues nosotros los ordenadores nos los llevamos todos a la oficina. Pero un día, joder, nos
compramos el Commodore para ver los juegos, para ver si los hacíamos para Commodore. Llevamos el Commodore de casa. El Magic Johnson era el one-on-one del juego. Un vicio puro y duro. O sea, estamos ahí enganchados las noches enteras jugando al Magic, no era Magic Johnson, era del pelo rubio. El Larry Bird versus bueno, no sé quién era, Larry Bird seguro, porque para mí era un poco icónico de esa época. Y bueno, es que esas partidas de one on one y quien ganaba, o sea, en plan como liga, ¿sabes? Entre todos estábamos ahí. Y luego ya, claro, llegar luego, levantarte a las 8 y irte a currar, nada, nos vamos a la oficina. Y los sábados empezamos a montar pimas por la noche, nos llevamos de copas y decían, ¿qué pasa, tío? Vamos a dejarlo y nos vamos a ir a jugar un one-on-one. Venga, tío. Entonces íbamos todos ahí a la oficina, en la Torre de Madrid nos conocía ya el portero, porque currábamos por la noche, hasta las 2 de la mañana, y nos conocía el portero, nos abría, la puerta estaba cerrada y estábamos ahí todos medio pelillos a jugar en un pique de one-on-one. Yo pensé que era pensando qué forma más rara de currar en esta gente. No, bueno, pero yo ahora curro, yo sigo haciendo juegos, no los hago yo, pero trabajo solo con freelance, que para mí es lo mejor, es gente que lo hace se dedica a ello por devoción al juego, o sea, de motu propio, no es un tema de un trabajo. O sea, en general un freelance que se dedica a los juegos no suele vivir muy allá, puede vivir más o menos bien, pero siempre hay que acabar haciendo cosas profesionales, una web para no sé quién y tal, no da. Entonces yo voy trabajando con freelance para mi empresa nueva, esta de IVR, la Gento, y de verdad cojo mucha gente para hacer trozos, trabajamos en Unity y tal, no sé qué, pero lo noto. Pues me llega un mail, claro, yo ya tengo un horario de padre, familia, pues, y no puedo coordinarme con ellos, porque existe el mail y el WhatsApp, sí, pero a mí los mails me llegan a las 2 de la mañana, no sé qué, claro, yo tengo en modo no moleste, como ahora. Pues llegan los mails de los programadores, entonces yo por el día intento organizar lo que han hecho por la noche y tal. Luego los fines de semana, pues sí, hay que currar para organizar eso. Y bueno, esta es otra historia relacionada con el Commodore y muy bonita. Este es, como sabéis, mi último juego, el último que yo programé, pero esta es la versión de Commodore 64, que lo lancé yo. Esta versión, nosotros estábamos con Gremlin Graphics, que era nuestro editor en Inglaterra, que era el país donde más se vendía, y empezamos a negociar con Ocean. Ocean era el number one total, y entonces sacaba todos los juegos de todas las películas de Rambo y no sé qué, vamos, vendía arrasar. O sea, yo me acuerdo del WH 1000, ¿sabes? Que para nosotros era uno de los vicios, llevamos bastante en Inglaterra, y era entrar al WH 1000, que era una tienda de estas que estaba por ahí por Piccadilly, gigante de discos y tal, y tenía una sección de videojuegos que era la hostia. Y ahí estaban todos los primeros, cabeza de góndola, los juegos de lucha. Estábamos negociando con ellos que eran mismos, para ver si los sacaba Gremlin o los sacaban los de lucha. Y entonces, pues vamos en un viaje de esos, ahí a Manchester, que estaban en Manchester, y nos dice Colin Stolz, que era el director comercial, que era con el que hablábamos, y venir, que os tengo que enseñar una cosa. Nosotros no habíamos estado en Ocean nunca. Ocean era la única casa de ladrillos, estas de ciudad, de Manchester, tanto ladrillo oscuro. Y era una casa, todo el edificio era suyo. Entonces arriba estaban las oficinas, una casa abajo. Y me dice, venid, nos lleva abajo, al sótano, que se entraba por fuera, salimos, entramos y había una puerta de metal y un mando de huella de actividad. Entonces en esa época esto es la empresa que
salen las puertas. Y entonces entramos, y eso era, ahí es donde tenían a todos los programadores. O sea, ya imagínate que en la vida, ¿no? apiñados, como los chinos, o sea, parecían apiñados. Entonces, vamos pasando ahí, nosotros estábamos flipando. Eso era un poco lo que nosotros buscábamos, ¿sabes? Era la auténtica curva esa, donde la industria de los monitores iluminaba a los creadores de juegos. Entonces, nos llevan así y dicen, ya. Y entonces hay un tío ahí programando en Commodore y hace pum, y sale el Animus ya convertido a Commodore. O sea, los tíos eran buenos. O sea, están negociando el contrato y nos dicen, ya tenemos la versión de Commodore. Esto va a ser un petazo, lo vamos a petar. Vamos a vender lo que nos pasa. Porque en Inglaterra hace falta Commodore 64. Hay que salir con Commodore. ¿Dónde hay que firmar? Firmo con mi sangre. Creo que llegó a decir algo como, y si no firmáis, lo tiramos a la basura. No pasa nada. No mira el programa. Si solo sabemos la hora de sueño que he perdido. Bueno, aquí está el ánimo y finalmente nos preguntaron, ¿cómo queréis salir? Porque Imagine lo compró Ocean. ¿Con qué sello queréis salir? ¿Con Ocean, que es el primero, el número 1, o con Imagine? ¿Qué pregunta? Si hemos mamado Imagine, o sea, para nosotros que mi juego lleve ese logo ahí, en ese momento, como os podéis imaginar, era lo más que podía llegar yo en mi vida. Es decir, oye, has tenido una ilusión de tu vida, que es los programadores dedicarte a la programación de los juegos, y tus ídolos eran los de Imagine, y resulta que tu juego lo va a sacar Imagine en toda Europa. Joder, es la hostia. Y aquí está Spectrum, Commodore, MSX Amstrad, todas las versiones. Petazo total, aparte de la pasta que di, pues nosotros hemos tenido de todo, épocas buenas, malas, pero esta época pues fue grande. Y no sé qué más hay, nada más. Eso es. Esto cerraba un poco la charla por el tema de Imagine, un poco empezó con Imagine y acaba con Imagine. Un poco os he hablado de Dynamic desde mi punto de vista, os he contado las cosas que más no se suelen contar por ahí en las revistas, en las entrevistas y tal, porque te preguntan más sobre los juegos, pero así he contado cosas más personales, más que nadie sabe, ya que tenéis aquí. Y bueno, pues también tenéis la oportunidad de preguntarme cualquier cosa. Realmente, de esa época, hay veces que me hacen una entrevista, no sé con quién lo comentaba, con el programador de la con el programador de la Busimbe 2, de Proclamation 2, de Amsterdam, que está ahí. Que nos hicieron una entrevista a los dos ahí en el homenaje a ti, y llega un tío con una cama, ¿se os puede hacer una entrevista? Empieza a preguntar cosas y es verdad que no sé qué preguntaba, pero todo era erróneo, no sé dónde porque la gente hace remakes de otra entrevista, de un cacho que he leído aquí, de otro que se ha inventado uno, es verdad que no sé qué. No, que de dónde sacas eso. Y otra pregunta, ¿y cuando hiciste esto no sé qué? No. O sea, vamos a ver, ¿tú dónde te informas? Todo preguntas que la contestación era, no se parece como una piedra, una castaña, un desastre. Y bueno, pues aquí me tenéis para contestar cosas de lo que es verdad que no será la auténtica verdad, será la verdad desde mi punto de vista, pero bueno, será, o la que hay en mi cabeza, ten en cuenta también que han pasado 30 años y que las cosas se confunden. Pero vamos, que será lo más verdad que yo os pueda contar ahora. Porque en general la gente tiene curiosidad, me pide la firma, me pide hacerme una foto, tú no sabes cuántas horas. Y lee las entrevistas, lo que escribe el Retromania, no sé qué. Pero ahora me tenéis aquí y se os ocurre alguna cosa. Voy a romper el hielo yo, si te parece. Para empezar, te quiero dar las gracias porque detrás de esas horas de desvelo había ilusión de muchos niños, como lo era yo, jugando
que no sabíamos ni quién erais vosotros, ni lo que era Dynamic la mitad de las veces, pero de verdad, disfrutamos mucho porque era la época. Bueno, disfrutamos, nos frustramos, le pegamos al teclado, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso va con el negocio. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú el tema, ahora que lo has visto desde todas las facetas, ¿no? Porque tú has conocido la faceta de jugador, la faceta de distribuidor, la faceta de creador. O sea, yo creo que poco a poco, como una evolución en tu vida, has ido pasando por todos los terrenos. ¿Cómo ves tú ahora la situación, comparándola, ¿no?, con toda esa trayectoria que tienes? Pues es una de las preguntas que me hacen. Bueno, es una pregunta que yo puedo elucubrar algo, pero yo no voy analizando una situación respecto a ahora. Te puedo hacer una visión en este momento, lo que se me ocurra. Quiere decir que yo en mi vida no estoy pensando en lo que pasó y cómo era antes y ahora. Lo que sí es verdad, y lo comentábamos tú y yo antes, sí, el tema de que los juegos en la época nuestra eran más personales, eran más como un cuadro, o sea, los hacía una sola persona, o como mucho le ayudaba a uno a hacer los gráficos. Entonces esto se perdió en la gran época y larga de juegos de PC totales, cada vez mejores, de los grandes, Electronic Arts y todos. Pues ya se perdió lo que es el tema personal, ya no hay, como en el cine, como tiene que salir, pues hay protagonistas y son los que se llevan, pero tampoco son los creadores, hay directores, son los que más se podría decir que son los creadores. Y en esa época lo había, y al principio de la EPC también, el hombre este, que bueno, los nombres y desastre, el creador del Doom, nombre de persona, John Carmack, pues es una persona que es muy conocida en Estados Unidos, y el Romero, pues además que como va, pues claro, se llama la atención donde sea. O sea, yo cuando le veo, además su mujer, que va de vampiresa, pues le van a por las ferias así, la coleta que le llega casi al suelo, y la otra ahí a su lado, que se duerme y demás. Claro. Bueno, el caso es que eso se ha perdido. Y bueno, yo creo que con eso se ha perdido un poco de alma de esa que tenían los videojuegos. La segunda que ha hecho perder alma, en mi opinión, a los videojuegos es el tema del free to play. Free to play, la monetización, en la que, bueno, yo desgraciadamente me he especializado. Resulta que el juego se hace un juego con una mecánica, que lo llaman mecánica, la mecánica del juego. ¿Cuál es la mecánica? Bueno, este es un juego que va de mecánica, ¿qué mecánica? Y hay que decir la mecánica. Y luego, ¿y qué KPIs tiene? Sí, las KPIs. Entonces, de pronto, no les interesa el juego, ni si es de tal historia, tal otra, o pasa tal cosa. Y solo quieren la mecánica, los KPIs y la monetización, que el método de monetización. Y entonces eso le quita alma, se los convierte en máquinas de sacarte la pasta, o sea, el free to play. Es verdad que yo lo he dicho, lo dije hace ya mucho tiempo, en otra conferencia, en una mesa redonda ahí en ESME, y dije, mira, el free to play es el castigo que tienen todos los jugadores por haber pirateado. Todos los que han pirateado, putadas se han hecho la putada a los otros. Porque ahora todos tenéis free to play, y vale que en PlayStation hasta hace poco y en las consolas, bueno, con el sistema de banearte la consola si pirateabas, pues han conseguido contenerlo y más o menos, pero ahora empiezan a ya meterlo free to play. Entonces ya te ponen y encima se convierte en número uno, el Fortnite, ¿sabes? Un juego porque te lo dan gratis, ¿sabes? Tú tienes una PlayStation, lo acabas de comprar, no tienes juego, la acabas de abrir y dices, ¿y qué pongo? ¿Hay algo gratis aquí? Un juego gratis en Fortnite, claro, están a todo Dios, todo el mundo, ¿sabes? Hay 300 millones de PlayStation en el mundo, 300 millones de... Entonces, claro, en eso está basado el free to play, en que lo usan 300 millones y a lo mejor paga dinero, pues el 1, el 2%. Pero el juego va perdiendo alma porque los que mandan ahí son los que van haciendo el A/B testing, que vosotros
es que ya son cosas, todo teoría del videojuego que ya es como matemáticas. O sea, lo enseñas en una clase y se te va todo el mundo. ¿Y qué es el ABC-testing? El ABC-testing, pues se hacen distintos caminos que se le ponen a distinta gente. Tú tienes 300 millones de jugadores. A uno le pones un camino y a otro le pones otro. Y el camino que recaude más es el que se queda y el otro se quita. Y se utilizan, vamos, yo he estado en las conferencias en el GDC de China. En China, lo que se habla, sobre todo de los que van a las conferencias, son los chinos que trabajan para todas las grandes haciendo los caminos. O sea, ejemplo, yo qué sé, en esa época cuando fui, pues era el Farm, ¿cómo se llama? El Farmville, sí, en Facebook. Entonces, el Farmville no es A/B testing, hacían hasta Z testing, o sea, hacían 18 caminos, y este botón de color, esto nos lo contó el director de Zynga China, estaba ahí y dijo, aquí se hace hasta, el botón se hace de 7 colores, y el botón de comprar o de lo que sea, o de hacer determinada cosa. Y se hacen, claro, tú no te das cuenta porque tú estás jugando a uno y el otro está jugando a otra versión. Y entonces tú juegas con los que juegan a tu versión. Entonces se llegan a hacer 20, 40, 50, 100 versiones y las rehacen de cosas que ya existen para hacer métodos en los que acabas decidiendo comprar. Bueno, a mí eso me gusta desde el punto de vista tecnología, de la programación o de la mecánica, de tal, pero como videojuegos tiene un poco de arte. Entonces en eso pierde alma el videojuego. O sea, yo le veo la diferencia. Entonces el alma sigue, es verdad que sigue, y siguen los indies, y los indies siguen haciendo juegos. Yo me acuerdo que incluso he sido crítico con eso, porque vas a una feria y entonces estás en la feria que la preparamos, yo estaba en la asociación que organizábamos todas las ferias, yo iba al tema internacional, iba a las ferias y había un montón de empresas pequeñas, indies, y yo tenía la mesa al lado a otro, yo estaba en una reunión, acababa, me daba un paseo y escuchas lo que cuentan a los publishers que vienen a ver si te compran el juego. Y yo oía siempre eso, las historias, diciendo, esto va de un niño que se pierde en el mar, y entonces no sé qué. Y el otro diciendo, vale, las capes, joder, esto cómo monetiza, esto qué mecánicas tiene. Y yo estoy diciendo, esto que os decía, que esto es así. Y entonces yo le decía, luego acababa las reuniones, charlaba con todos ellos, decía, mira, es que esto es lo que tenéis que hacer. Aquí es marketing digital y ARM, monetización, KPIs y tal. Aprenderlo porque está ahí, como todo, en internet. Pero ahora los juegos ya no son el niño que se pierde. Es verdad que hay ciertos estudios que están volviendo. El estudio un mexicano que vive en Canadá. Canadá es uno de los países que más fomenta el videojuego. Y ha hecho un juego de Mamo Me o algo, que es un juego de niño, Papo y yo. Sí, es este hombre que ha dado conferencias aquí en España y es un tío que ha entendido eso y va, pero claro, te tienes que quedar en el mundo de la consola porque de otra manera no vendes, o sea, en el móvil es free. En la consola, como todavía se conserva, pues sigue habiendo juegos de autor y donde más los hay sigue siendo el PC, donde ya está Steam ahí y se publica prácticamente todo lo que hace la gente y es donde están los indies. Tú vas a ver a grupos de indies y yo voy a las ferias a visitar y a ver qué están haciendo, pues si me interesa algún juego para el tema de VR. Todos están desarrollando en PC. Y hasta ahí se está corrompiendo también, porque ahora te sacan. Puede. Llega uno, coge un trozo de vídeo. No, pero yo conocía a la gente del juego que es muy parecido a la historia, a la de House of Terror, que es de VR, uno de los juegos míos de más éxito. De hecho, es un juego que es acojonante, lo que pasa ahora. Un juego mío que no conocéis ninguno de vosotros, se llama House of Terror. ¿Cuántos lo conocéis? No, uno. Pues ese juego es el juego que no es mío, vamos, yo soy el productor y yo soy el publisher, y
y es el juego que más gente ha tenido. De todos mis juegos sumados no llegan ni a la cuarta parte de ese juego, incluido el PC Fútbol, todos sumados. 5 millones de instalaciones, 5 millones entre Android y iPhone, 5 millones, o sea, es una locura. Entonces, quiero decir que ahora el mundo es completamente distinto. Entonces, esta gente que, no sé si el juego se llama The Cure es uno, y otro no, The Cure es uno que también es parecido, que estaba negociando con ellos, que son coreanos. Este se llama, bueno, yo les llevo siguiendo desde que ese juego lo presentaron en el proyecto fin de carrera en eso, que yo estuve un año dando clases, y esa gente, hasta que no, o sea, ha tardado casi 4 o 5 años en acabarlo, hasta que no ha hecho el juego como ellos realmente querían. Y yo todos los años que les veía las ferias, digo, ¿para qué venís? Si no se lo dais a nadie. Yo intento negociar con vosotros la versión VR, por favor, la quiero. Vamos a firmar algo, un acuerdo, lo que sea. Nada. Al final se lo vendieron los americanos. Creo que les ha ido bien, ahora están haciendo juegos. Pero ese juego es un juego de autor. Ese juego ellos lo han hecho como ellos querían, y hasta que no estaba todo perfecto no lo han dejado. O sea, rentable seguro que no es. Pero, y si sumas 4 años de 6 o 7 personas, ¿no? Pero por lo menos les ha abierto puertas para juegos futuros, para inversión, de que ahora todo otro mundillo, no tenía nada que ver. Ahora para hacer un juego necesitas, pues, no sé, 100.000 pavos, ¿no? Para empezar, para contratar gente, no sé. Entonces, no tiene nada que ver. Es lo primero para buscar el funding. Es un juego, ¿cómo es hacer un juego? No, pues me puedo sentar y hacerlo, no. Ponte a buscar funding. ¿Cómo? Pues tienes que preparar unos bocetas. Ahí tenéis. Yo no lo sé ahora mismo yo hago juegos y los hago con menos dinero, evidentemente, pero no son rentables, en el sentido para los desarrolladores. O sea, para mí la suma de todos, pues más o menos me permite vivir, pero no es un tema que yo le recomendaría a nadie. Mejor intentar conseguir un trabajo en una empresa de juegos. O cuando ya domines, seas un tío, un freelance, o sea, puedas ser freelance, pero dominando, y controles de verdad, seas experto en problemas y de Unity, de las versiones, de no sé qué, y ya hayas hecho VR, ya hayas hecho no sé qué, no sé cuál, entonces sí. Entonces ya te pones de freelance, consigues un contrato o dos, un americano, un coreano, no sé qué, con pasta, y vives mejor que contratado, porque sacas 7 o 8 mil pavos al mes y trabajando a tu ritmo y como quieres. Pues eso sí existe, pero primero has tenido que aprender un huevo. Y es mejor, aprender cobrando un sueldo, y todavía hay oportunidades. Bueno, la gente me pregunta de la carrera, yo ahora tengo 2 becarios y veo que han salido y digo, joder, pues tenéis la suerte que todavía hay algo de trabajo aquí en España, buscarlo. Entonces yo os voy a intentar dar la experiencia para que busquéis trabajo, tenéis que aprender esto y esto. Ya son cosas ya de gestión de equipo, gestión de proyectos, trabajar con sistemas de versiones, control de versiones, no sé qué, no sé cuál. Muy importante. Lo tomó miles de cosas, ahora ya es un infierno. Entonces, me alegro de haber vivido esa época, que pude hacer esos juegos. Ahora la gente que los hacéis, algunos de vosotros, pues todos tienen un trabajo, les da de comer y luego hacen los juegos estos retro, que bueno, está bien, pero no es un tema profesional. No sé, a lo mejor me he puesto en serio, No de lo de yo no sé cómo vamos. No, te estoy controlando. Ahí tenéis, por ejemplo, American Maggie haciendo un crowdfunding. No, pero American Maggie sí que hay casos, y lo hemos comentado también. American Maggie es uno, y la Jade esta, sí, es otro, y la Reynolds, y unos cuantos. Sí. Yo, con el paso de los años me he dado cuenta de que yo vuelvo a atrás, vuelvo al pasado, los 8 libros. Me he dado cuenta de que Dynamic era homogéneo del marketing. Bueno, pues entonces es verdad que era más, es lo que he dicho yo, que era más mi hermano que yo. O sea, yo hacía el juego técnicamente, por eso he contado todo esto de
del sistema, porque es de lo que me siento orgulloso, porque realmente es algo importante. No era importante los juegos desde el punto de vista de, bueno, sí, llamaron la atención, pero sobre todo por el marketing. O sea, la dinámica era marketing y número 2 es el sistema de trabajo. Era un objetivo, realmente. Era muy serio. Bueno, no es muy habitual, ¿no? Gente tan joven en la parte de marketing destaque tanto. Yo creo que yo en su momento no me di cuenta. Me di cuenta con el paso del tiempo. De aquella época, desde luego, era mi compañía favorita y lo sigue siendo. Era un juego de mucho. Era un marketing que primero se aprende fácilmente porque está ahí, quiere decir, está en la revista. Era un marketing basado en textos, en buenos textos y buenas imágenes. Eso se puede hacer y de niño tú lo manejas. Un texto, una imagen, de hecho, muchos textos los hacía el cuarto hermano, tampoco se conoce, Gaby. Bueno, se conoce por el PC Fútbol, él es periodista deportivo y también era el compi en aquella época. Entonces volvía de la facultad y venía a hacer los textos. Pero él era redactor. La aceptación que crea hoy. Claro, él le daba esa forma, se inventó, por ejemplo, de hecho mi hermano, su nombre un poco en clave es McWilly, de todos los amigos le llaman McWilly, yo soy de autor, él es McWilly, mi hermano es Nacho, ¿vale? Pues McWilly se inventó a su vez era el mayor McWilly. Yo le dije lo de mayor por el mayor fatal de Moebius, que era uno de mis vicios, del cómic, y él me puso el McWilly, y era el tío que te daba las instrucciones de los juegos, que damos al mayor McWilly. De hecho, yo cuando hice el Navy Moves actual, de 3D, que para mí es es una obra de autor, ahí con una historia, yo estudié guión para eso, con uno de los guionistas, o sea, vino a España, hubo la suerte que vino a dar un cursillo de guión, y yo fui, me apunté, era además en País Vasco, no me acuerdo dónde, pero vino ese tío que es profesor de guión de guionistas de Hollywood, entre otros una esa anécdota me acuerdo de sus alumnos, es la del villano, que se llevó el Oscar al mejor guión, y el tío se metía con ellos, porque toda la trama final se basa en una nota que le deja el hombre con Harvey Keitel, y supuestamente Harvey Keitel, o sea, el personaje era analfabeto. Entonces eso es un guión con un error de la hostia, pero no importa, porque el guión funciona, ¿sabes? Y es una historia de amor y entonces la gente se engancha. Vale, pues yo estuve con ese tío aprendiendo guión para hacer este juego y eso es también una cosa. Y ahí en ese juego, volviendo ya a McWilly, el protagonista se llama McWilly. ¿Por qué? Porque es el hijo del mayor McWilly, que ya es almirante. Entonces, todas esas historias nosotros las tenemos, son muy personales, y de hecho, por ejemplo, ahí en ese juego sale, en un momento dado sale un teléfono rojo, puede que se vea aquí. No se ve qué putada cosa. En el estudio teníamos un teléfono que era rojo, de esos antiguos grandes, todo eso. Y ese teléfono rojo que salía también en el campo de juegos, sale en el Navy Moves, y el malo, que es en realidad el que tiene el carisma, el malo de la historia de la película, bueno, porque es una película de 2 horas, el juego coge el teléfono, está en su despacho, es el Boris o el Yuri, el malo, el ruso, con cazadora de cuero, de pelo, tal, coge el teléfono y es ese teléfono rojo, que es como el teléfono rojo que vamos hacia Moscú, pero nosotros lo teníamos en casa y sigue estando ahí guardado. Johnny Jones, el hermano de... Johnny Jones, el hermano de Indiana Jones, nosotros Indiana Jones era los pequeños. Yo quería hacer una pregunta al hilo de todo esto, porque Dynamic, vosotros, he visto una cosa que yo creo que antes no se había hecho, que era lo de crear un juego con 2 partes. Sí. Entonces yo estaba pensando, quería preguntarte si recuerdas si aquello fue fruto del marketing o fue quizás fruto de una necesidad técnica.
Pues fíjate que no me acuerdo. Bueno, en principio, supuestamente, nosotros hacíamos una reunión todas las mañanas, que era como la veíamos la serie esa de policías de Nueva York, que no se llamaba Policías de Nueva York, era una que tenía que salir ahí fuera. Bueno, ya esa la veíamos todo el mundo y nos molaba. Era el no sé qué core. Entonces, se llamaba la core, que estaban todos le asignaban los trabajos. Entonces, nosotros todas las mañanas a las 9 era reunión en la Torre de Madrid y mis manos, y ahí salían todas las ideas de marketing suyas, y las asignaba, y tienes que hacer esto, hay que ponerlo en marcha. Bueno, y muchos temas, el máster, cómo va el máster de no sé qué para los franceses, no sé qué, todo eso. Era un trabajo de tal, efectivo. Y el caso es que salíamos con... Y ahí se generó la idea esa de los FX. De hecho, FX se llamaba FX por FX doble cara. Y ya todos los juegos tenían que tener un FX. Entonces sé que seguramente es un tema de marketing. De hecho, yo la segunda parte del Navy, del Army sobre todo, me parece, creo que la hice de mala gana, ¿sabes? Para rellenar. Yo la primera, la que me molaba, era la del NIP y tal, y todo eso. Pero la otra, y sobre todo la de los aviones, que estaba basada en una máquina que había que era componente, y sobre todo, como me quedó cojonudo la animación del caza dando la vuelta así, por eso los ponía al principio, aunque luego salían más adelante. Y bueno, el juego es en la primera parte, el otro lo hice. Pero por eso digo que sí. Pero seguramente tiene razón. Un sello distintivo Bueno, no eran todos los juegos de freelance que no tenían claro. Pero bueno, los nuestros era el trabajo y había que hacer algo que llamaba la atención. Luego la inversión en publicidad era muy alta. Entonces, claro, había que recuperar todo eso. Lo vimos en Inglaterra, ¿sabes? Lo vimos en Igual. La doble carga, entre otras cosas, sería una de las razones. Después de tanto tiempo, cuando recibe, creo que fue por correo electrónico, ¿no? que Quinoche, Francis, te elimine que quiero crear la versión de Business para Commodore. Tú recibes eso, no sé si conocías, de repente un tío dice esto. No, bueno, yo conocía a los de Retroworks, pues yo, el primer juego de mi empresa actual, de la Kento, no era era un remake de un juego mío en diseño, porque aunque yo hice un freelance, lo diseñamos entre Luis y yo, es Freddy Harris. Y aprovechamos a corregir el nombre, y fíjate que en inglés teníamos, que le llamamos Freddy Harris, o sea, Freddy en más duro. Vamos, Harris es duro de piedras. Entonces, ese juego se llamó Mighty Freddy, Freddy es magnífico, lo que sea. Y ya corrigiendo un poco el nombre, y era un remake de Freddy Harris. Y lo hizo, los gráficos los hizo Dani Fermín, que es el que ha hecho los gráficos de la versión de 2, el Proclamation 2. Entonces yo ya la conocía y también para mí trabajó Daniel Fermín y Daniel, bueno, es Hobo, pero yo la llamo Hobo, pero el otro Daniel que ha sido director técnico de la Kento desde el principio, luego lo dejó para estudiar más, es un máquina, y bueno, para mí fue una gran pena perderle. Bueno, espero recuperarla algún día y que sepa más todavía, pero ya conocía que los dos habían hecho juegos para Retroworks y conocía que se hacían juegos como nuevos juegos para ordenadores que no existen ahora, ¿no? Lo cual me flipó, pero ya lo sabía. Entonces no me llamó mucho la atención, sí que fuera de Commodore y que fuera la Music Bed, y me encantó. Eso es una de las razones por las que estoy aquí, porque para mí eso es una de las cosas más como de agradecimiento máximo que alguien te puede hacer. Es un homenaje, que decir, oye, alguien que después de 30 años coge un juego tuyo y lo rehace para una máquina que no existe ahora y que en ese momento no se pudo hacer. Bueno, pues ya existe, ya mi hijo se ha reproducido, ya se tengo nietos. O sea, bueno, es igual que es algo
Claro, que no estás acostumbrado todos los días que te... No, claro, pues el único, y lo de Profanation 2, que de hecho yo discutí con Cerny, porque no me gustaba el personaje. Se lo estaba comentando al programador, no recuerdo el nombre, que es el que está ahí. Sí, Francis. Francis, sí. Entonces se lo estaba comentando y le digo, tú sabes que el muñeco ese, yo no sé, ¿cómo se dice? Se lo veté a Dani. Entonces no fuimos adelante porque él quería que lo hiciéramos. Porque como aquí hicimos el Freddy Hardes, el Mighty Freddy, quería que hiciéramos el para móviles, pero él quería gráficos estilo Amstrad, para móviles, o sea, ya lo más. Y entonces yo le dije, no, es que este muñeco no me mola, o sea, no, es muy deforme, ¿no? Se le salen caras raras, no sé, algo hay. Pero fíjate que él es un maestro del pixel, y ahí discutiendo con él. Entonces él, de verdad, me dicho, es que este tío hasta la saciedad, a sacar el juego adelante. La vida antes no lo sea, pero lo ha sacado, porque lo iba a haber hecho el otro año. Con soda, se llama, también con soda, que es el programador. Y entonces, pues, bueno, te va a salir, ¿sabes? Se lo han movido. De hecho, me llamó, por favor, intenta allanarme el camino con una Pili para que me haga la portada, que luego la hizo su hija, que fue, pues poco tiempo, yo estaba hablando con la Pili del tema de la portada, 3 meses antes de que fallecí. Es una cosa increíble. De hecho, me hice una entrevista que tengo grabada, que está hecha para el libro de la UCP, está hecha pues, un mes antes. Además, que yo me había trasladado de piso, me había comprado un piso en otro barrio y justo estábamos en el mismo barrio. Les decía, oye, a ver si nos vemos más, que vamos a tomar un café, estoy charlando, y tengo eso grabado, mucho ruido, pero vamos, que esas casualidades. Y entonces y luego, pues fíjate que no la conocía a lo mejor de pequeña y no me fijé, pero se conocía a Lorena y le he dicho, pues a ver si más adelante en algún mismo podemos hacer algo, y volver a retomar el apellido. Sobre el tema este que has estado comentando antes del R1, que se hacía la conversión muy fácil y demás, yo en aquella época tenía un MSX, yo compraba todos los juegos de Dynamic, yo me flipaba, pero sí es cierto que luego pues conocí ya juegos japoneses que aprovechaban el sistema. Además, vosotros en aquella época, cuando hacíais las conversiones que no aprovechaban las ventajas del MSX, ¿sabíais que realmente eso era lo que había por motivos comerciales o simplemente decíais esto ha quedado bonito? No, hacíamos apuesta para usar el sistema, porque nosotros hacíamos un juego de Spectrum metido en MSX. De hecho, es lo que hacía la mayoría de la gente. Sí, porque en los sprites creo que había 4 o 8 sprites de 16 por 16 de un color. Yo no sé cómo coño, bueno, lo sé, ahora técnicamente, los japoneses sacaban lo que sacaban del MSX, que es sprites multicolor y más de 8 por ahí, o sea, entre sí sumar los colores y es rasterizando y aprovechando, metiendo una interrupción como se hacía en Commodore. Los que habéis probado en Commodore es imposible. El Commodore creo que tenía igual 4 sprites, 8 sprites de un color y sprites que los manejaba la gráfica. Entonces, claro, ¿cómo podías meter todos esos sprites de colores? Pues metías una interrupción de barril. Entonces interrumpías, como el sprite se pintaba de forma inmediata, pintabas el mismo sprite que ya se había pintado en el tiempo de barrido, que es un 50avo de segundo, o sea, 50 Hz, que es lo que se pinta en la pantalla. Pues en un 25avo de segundo llamabas, ponías una interrupción, ya, bueno, que son los que sepan tecnológicamente lo que son los microprocesadores, pero ponías una interrupción que llamaba una rutina que pintaba los mismos sprites que había pintado arriba, no se borraban porque ya estaban pintados y pintaba otros 8 y luego al otro 25 otros 8 y mantener eso era la hostia. La gestión de sprites del Commodore era la hostia y en ese sentido nunca la hicimos, pero sería lo mismo. La gente se os quejaba en aquel entonces de nadie. Sí, realmente no, eso en realidad no aportaba nada. Lo que pasa es que el Commodore era una máquina tan poco potente que era la única manera de pintar algo. El resto del tiempo o usabas la gráfica o no había tu tiempo. Entonces usabas el scroll hardware, los sprites hardware o no. Eso por software era inamovible, o sea, no se podía mover. El Z80 pues, era un procesador que te permitía pues, pintar los sprites con rutinas software. Entonces,
Commodore o era hardware o no hay. Tía, que no está Francisco, pero que nos diga, seguro que. Vamos, pero lo bueno de la Musimbel es que solo tiene 4 piles, con lo cual no ha tenido que rasterizar y poner instrucción del barril. Bueno, es una pregunta muy técnica. No he entendido nada. Un poco tiene que haber de eso. Bueno, pues nada, cualquier otra pregunta. Sí. Volviendo a la época de MSX como no y sabiendo que se encantaba Imagine. Sí, Imagine, más que nos encantaban los juegos, nos encantaba el marketing, los anuncios, por eso he traído la imagen de Imagine. Sí, ¿no? ¿Cómo vendía sus juegos, los anuncios que hacía? Bueno, entonces, volviendo a esa época y en la época de evolución en la que vosotros empezabais a programar vuestros proyectos, ¿cuál proyecto a ti personalmente te maravilló? ¿Dices de los de Imagine? No, de cualquier otra empresa que tú hubieras preferido. Bueno, yo ya he dicho que para mí John Ritman era el programador personal, porque en esa época se conocía a los que eran creadores también. Y no me acuerdo qué juego sí, me acuerdo del Batman, porque fue uno de los, además la versión de Amstrad, el azul de la capa de Batman, que volaba todo como. Era en Nailore, pero Batman y tal. Pero John Ritman ya llevaba muchos años y había hecho mucho código. De hecho, yo lo he conocido después igual que vosotros. Pues venís aquí a la conferencia porque, bueno, yo os puedo contar cosas de esas. A mí me gustaba también conocer a mis ídolos y lo he conocido en conferencias de... Bueno, sobre todo le conocí estuvimos en un hotel de un conjunto de desarrolladores, nos invitó una empresa que venía con mucha fuerza, que al final se cortó la financiación, pero que tenía para el Spectrum, creo, para no sé qué máquina, era una empresa de joystick que ganó mucho dinero y sacó una consola que tenía, entre otras cosas, una cosa para sentarse con volante y tal, que era la hostia. Entonces nos llevó allí para darnos el SDK, para contarnos todo el rollo y ahí estábamos todos, todos los famosos. ¿Cómo se llama este? El de Yamaha, el Jeff Minter, no sé si le conocéis, los de Commodore. El Jeff Minter era un hippie que llevaba el pelo por aquí y estaba todo el día jugando y hacía juegos. De hecho, había juegos que, bueno, que eran, que los veías y decías, esto, ¿cómo es un pete? Porque eran los primeros, eso de los colores con la música. Entonces, el tío salía así con un traje, un jersey, con una llama que se llamaba Llamasol, la empresa, y los tíos son pegados. Bueno, tíos que te calan porque hacían, y luego el Mutant Camels era uno de sus juegos, o sea, unos camellos que iban por ahí saltando, o sea, tíos de caballo. Ahí estaba, en el hotel. Bueno, ahí conocía a mucha gente que había sido un ídolo de su momento, de esa gente personalista. Ocean, por ejemplo, no era así, tenía gente contrataba y los tenía ahí todos en el estudio. Era otro enfoque, era el enfoque de la gran empresa. Ocean era el Electronic Arts de ahora, es que compró una compañía de tal, de cual. Un poco 1984, eso del zulo, ¿no? Nada, pero es por hacer una porno. Pero sí, el sitio un sótano. Para nosotros era la hostia, era aprovechar el edificio, el alquiler. Bueno, pues cualquier cosa, anécdotas de la época, no tiene que ser de Dynamic ni nada, lo que queráis, cualquier cosa de videojuegos y de toda la historia de videojuegos de España, que la gente. hasta hoy, en los días actuales. ¿Se puede spoilear ya a esta altura el Camilo 4? Espera que no tengo ahí. Lo que es, siempre me he preguntado, has hablado acerca del diseño de un compilador para el Spectrum, siempre me he preguntado cómo, básicamente, qué entorno de desarrollo teníais cuando ya estabais profesionalmente, al principio cuando comenzasteis profesionalmente el Dynamic, cómo era un entorno de desarrollo, qué herramientas teníais. O sea, cuestiones como cuál era el equivalente al Visual Studio o al Visual Code, por decirlo así, o cómo hacíais el control de versiones. No tenía esa
No, porque te voy a decir una cosa, que nosotros, yo hice el Artis, ¿vale? Y el Artis sirvió para hacer el 10, porque tenía una manera de crear gráficos con vectores y fil. O sea, cerrabas un vector y hacías un fil, que era la misma que utilizaba el Hobbit, la aventura gráfica. Te permitía crear con muy pocos datos, o sea, porque tú dabas los datos de los puntos en pantalla y el relleno, el color del relleno y un poco más. Entonces, para eso sirvió el Artis y no se usó para nada más. O sea, mi programa no era malo. Usábamos el Melbourne Draw. El Melbourne Draw era la hostia. Y al Melbourne Draw le añadimos un par de rutinas que no recuerdo qué hacían, pero para capturar los sprites, guardarlos en memoria, algunas cosas. Pero vamos, el tema del Melbourne Draw era el Photoshop. Y como no había textura, no había mallas ni nada, o sea, el Melbourne Draw todo. Luego es verdad que usábamos escáner, no había fotos, pero usábamos cámaras también de blanco y negro que había para digitalizar gráficos y usábamos varias técnicas y luego el compilador ya, como he comentado, fue evolucionando. La primera versión que se usó para el Abusing B, o sea, nosotros usamos el compilador de Softtek, pero el de Softtek ocupaba otros 11 megas, lo cual te dejaba muy poco sitio para el juego. Entonces el Saimazun y el Bagaliba están hechos con el de Softtek y el Abu está hecho ya con el R1 y con el nuevo compilador. El editor era el propio Spectrum y el compilador formaba parte del Spectrum, ¿vale? Entonces lo metías en una zona donde luego pues metías sprites o lo que fuera, o un buffer de algo, pero el compilador estaba en el propio Spectrum. Luego fue evolucionando, lo pasamos al Amstrad y luego a compilar en el Amstrad y transmitir el código al Spectrum, al MSX, lo que fuera, y luego ya al PC. Eso fue un proceso evolutivo. Y al principio el kernel, el R1 era solo para Spectrum, luego se hizo para Amstrad y para MSX, y luego para PC. Bueno, pues una pregunta así más de tipo hola. Dinámico RAM y dinámico gráfico. Dinámico RAM y dinámico gráfico. Dynamic Programming, no sé qué es Dynamic Programming. O sea, Dynamic Software era la empresa que hacía los juegos de la Abusing B y todos esos de los 8 bits. Y luego hicimos Dynamic Multimedia, que era la que hizo el PC Juntos. O sea, aunque se llamaba igual, Dynamic, una se llama Software y otra era Multimedia, pero eran empresas distintas. ¿Sabes? De hecho, Dynamic se hundió, Dynamic Software. Cerramos, porque quiebra o fuera. Porque llegó un momento en el que los juegos se dejaron de vender. Pues empezaron a salir las consolas. La consola sí mató al juego de ordenador. Sobre todo la Mega Drive. Sí. Una cosa que me pregunta siempre un poquito. Nosotros en nuestro tiempo, al final de ahora, llegué a un negocio bastante consolidado. ¿Por qué no fuisteis capaces de dar salto después de la consola o a 16 bits o ya más? Bueno, ya lo sabe todo el mundo de la industria, que el mundo de la consola es un mundo cerrado para que está cerrado, o al principio mucho más, está cerrado por los fabricantes de la consola que te tienen que dar licencia y los grandes. Entonces, ellos hacen y deshacen lo que quieren y preparan los juegos que van a vender en Navidades. Los eligen porque ahí se trata de el que más vende, más dinero le da a Sony o a Microsoft. Entonces luego ellos se han metido en hacer estudios propios. Entonces ya lo otro que hacen, que es muy fuerte, cuando tú mandas los juegos a revisión para que te pongan el OK, si no, no puedes sacarlo. Los juegos, si tienen conflicto con alguno suyo, te lo retrasan. Por ejemplo, va a salir un juego de una tipología de Sony y tú tienes un juego parecido, incluso mejor, pues a lo mejor te lo retrasan. Sí, bueno, ha habido casos, no te puedo decir ahora, te lo retrasan el lanzamiento, que no te lo aprueban por chorradas o por lo que sea, y entonces claro. Y la tercera cosa que hace Sony es la precompra. O sea, tú, ahora creo que ya no, pero no lo sé seguro. Si tú querías sacar un juego,
tenías que, le comprabas, la forma de pagar los royalties a Sony era comprarles los DVDs, o sea, o los CDs cuando era la Play 2. O sea, si tú, por eso hacían falta empresas grandes, porque tú a lo mejor tenías que meter 1 millón de pavos en comprar, yo qué sé, 50.000 juegos, porque además le pagabas un porcentaje alto, que era superior al 30%, que luego empezaron a cobrar, que parecía, oh, qué barato lo que cobra Apple, o no, qué barato. Pues no era tan barato, porque ellos te daban el CD grabado ya, ¿sabes? Entonces así controlaban que no saliera nada, y sus fábricas le ponían el sistema de protección y tal. Entonces nosotros nos pasamos al PC, y ahí es donde se creó Dynamic Multimedia como empresa de PC, porque era la continuación del juego ordenador, ¿no? El juego ordenador de Spectrum hasta Commodore MSX, hicimos Amiga y Atari y tal, que se vendió muchísimo menos, ni un 1% respecto al Spectrum, ya no daba para mantener la empresa. Entonces empezamos de cero con el PC Fútbol, que se empezó llamando Simulador Profesional de Fútbol, y estaba basado en el Mitchell, o sea, el Mitchell Football Master de Dynamic. La versión de PC se modificó para hacer el Football Club Simulator, y la hice con uno de los programadores que en esa época trabajaba, y luego ya cuando cerramos pues ya no trabajaba, pero trabajó de freelance y la hicimos él y yo. Y entonces hicimos a partir del Mitchell Football Master, hicimos el simulador profesional de fútbol, que fue el origen del PC Fútbol. O sea, que fue un proceso largo el volver a levantarnos. Sí, claro. De cero. La plataforma más abierta, y un poco hacia la plataforma más abierta. Sí, bueno, la única plataforma que permitía, porque la otra es de verdad que estaban absolutamente cerrados. Nosotros sacamos el Risky Woods para Sega Mega Drive, pero eso lo hizo Electronic Arts, que nos publicó. Fíjate, nos ha publicado Ocean, nos ha publicado Electronic Arts, nos ha publicado todos los grandes, nos ha publicado 4Games, pero esos grandes, si te publicaban, pues conseguían la licencia, porque, vamos, yo he ido en un taxi, he ido llevando a los dos directores generales, el director general y el director de marketing, que luego fue el director general de Electronic Arts Europa, que es la que nos sacó el juego, y cuando estábamos negociando íbamos a un restaurante, el Ox. De esas cosas no sé por qué me acuerdo. Solo he ido esa vez en mi vida, en pedazo de restaurante. Y de carne. Y el caso es que este tío le gustaba comer, tal, negociamos, en el sí señor, le hicimos lo del, no sé si habéis estado en ese señor, lo del gorro, ese de tequila, bueno, sí, bueno, fue un pedal de la hostia. Y ese y el otro, que era el Junior, y luego me acuerdo perfectamente, llevándole yo a Lux en una de las negociaciones de Risky Woods o de algo, que estaban hablando, y yo ya mi nivel de inglés había mejorado lo suficiente como para enterarme de que estaban allí con una cosa del MADE, de temas de Sony y del dinero que le estaban pasando para no sé quién, para no sé cuál, o sea, estaban trapicheando para que la licencia del MADE, el MADE en NFL, ¿sabes? Que es un juego que dan un cojón de dinero, aquí en España no, pero en Estados Unidos. Y entonces, eso ahí se manejan en las alturas, o sea, Sony, Electronic Arts, todos eso es inalcanzable. Y menos para una empresa española. Una cosa es que te publiquen y ganen dinero contigo, y otra cosa es que tú puedas salir solo a sacar un juego de consolas. Que es verdad que ahora se ha abierto mucho el tema, y eso está bien, porque los canales online pues permiten a los indies publicar más fácilmente, y como Steam vende también mucho, pues también hace que los otros sean más permisivos a la hora de dar una licencia, y si tienes éxito en Steam pues te dan licencia para hacer la versión de PlayStation. En VR, por ejemplo, la versión de PlayStation es abierta, yo puedo hacerla de alguno de mis juegos, y de hecho lo haré y la mandaré, y cruzaré los dedos, ¿sabes? Si me la aprueban, y espero que sí, pues bueno, ya he puesto un pie dentro y es un negocio, porque claro, PlayStation es un mundo que no hay piratería, que no, sabes, que todo se vende a un precio elevado. Entonces tú puedes vender aquí un juego de móviles, lo vendes por más de 3 pavos y no vendes un colín, pero ahí puedes venderlo por 9, 10, 15, 20 pavos, y es un juego barato.
¿sabes? O sea que eso es lo que deseamos todos, pero no es fácil. No sé, había por ahí más preguntas. No, bueno. Con la erupción de Topo, que originó parte de la exclusividad, antes estaba ahí, digamos, antes de Topo era el top. Incluso Appealing empezó también a hacer portadas por el paraíso. ¿Hubo una rivalidad a nivel de marketing o...? Claro, era una rivalidad absoluta. De hecho, nos levantaron también a varios trabajadores y diseñadores gráficos, entre otros a Sobrino de Azpiri, que era más bien. O sea, nosotros trabajábamos Sobrino de Azpiri, que era diseñador gráfico, que hizo muchos de los gráficos de Mini y de 8 bits, y para mí era el mejor, no solo grafista, sino diseñador de juegos que tenía. Era una cuestión de pasta, los grandes son los grandes. Sí, es que el propio Verde era nuestro distribuidor. O sea, si distribuye los juegos de toda Europa y entre otros los tuyos, claro, puedo hacer un equipo de desarrollo y machacarte si quieres y levantarte a todos los juegos. Ahí vamos, nosotros, porque había muchas relaciones de amistad, pero si no nos hubiera cerrado. De hecho, nosotros cortamos la distribución con Herbe. Aunque hicimos juntos lo del 875, el precio, lo coordinamos juntos, y luego nos fuimos con Draw. Y para irnos con Draw y poder mandar con Draw, pues tuvimos que participar en Draw, comprar una parte, ya líos de empresariales. Pero vamos, que fue muy duro para Dynamic, el hecho de todo. Y también cambiamos a Pi, no es que cambiáramos, Pi trabajaba para todos, menos para nosotros. De hecho, empezó con nosotros y nosotros nos pasamos a bueno, en mi opinión, a mí me gustaban más las portadas de Rollo, pero claro, no eran portadas personales. O sea, Rollo solo hizo la de Navy Moves, por ejemplo, y la de Arte de Moon. O sea, dos portadas son encargadas al mismo proyecto, pero la mayoría de las portadas eran compradas de portadas que él hace por gusto, ¿no? Y las vende a través de Norma Editorial. Nosotros nos mandaban un catálogo de todo lo que tenía y hacíamos algo que cuadraba con el juego, o adaptábamos el juego. Turbovel era un juego de naves y cambiamos la nave principal por una moto y pusimos a la terapia esa que sacaba la pasta ahí. Era el marketing de esa época. Entonces, no sé, tenía esa portada, pero seguramente la hizo para un libro, una peli. Y luego pasamos a San Gregorio, que también ese las hacía todas por encargo y era para mí buenísimo. Y luego lo dejó, no sé si habrá vuelto, pero lo dejó. En la portada de Mitchell, por ejemplo, desde San Gregorio, y era un ilustrador que tenía en Barcelona y lo dejó todo para tener un trabajo más estable, porque no siempre tenía trabajo, y se casó, fuera, tuvo mi familia y se fue de gerente de una tienda, de nombrado gerente de una tienda ahí y dejó de ilustración. Yo creo que es un ¿sabes? Y luego seguimos trabajando de hecho con él en el No, vale, ya está. Quería preguntarte, hace poco vi una imagen por internet del Navy, creo que era el Navy o el Army Moves, que era una caja, una edición especial, una caja que venía con los dibujos, con el soldadito, con tal. Eso, ¿cómo el Navy Moves se editó, para empezar, empezó en la edición de caja grande, así, como los packs. La caja de packs se usó para un solo juego Navy y dentro venía una serie de cosas, un librito especial con dibujos, explicando toda la misión. ¿Y de quién fue esa idea? Sacar, porque eso supongo que es para evitar la piratería, se sacaría esa caja, sí, así, demás, ¿no? Eso era el primero de ese equipo, pero sobre todo mi hermano era el director de marketing, aparte del director general. Entonces, todo eso, aparte en ese momento contábamos con Machuca, que era un dibujante que ayudaba, sobre todo, no hizo muchas portadas, pero sobre todo hacía las ilustraciones para las instrucciones, que le daba mucha más vida, porque nosotros simplemente metían el texto puro, nosotros intentábamos siempre, eso ha sido siempre mi hermano, siempre ha intentado precio barato y calidad por encima de lo normal, y buscando ventas que compensaran eso. O sea, la juegas en cada lanzamiento. ¿Por qué? Porque tienes que vender un mínimo para cubrir esos gastos.
Entonces, en el caso de Newbie, pues funcionó. Porque era una cosa, una edición, que eso es un incurable. Yo recuerdo hasta mapas incluso. Sí, había el mapa del submarino que lo hizo un arquitecto, no se lo encajamos, porque el submarino era más o menos, encajaba dentro de un submarino. Y bueno, una pasada de edición. Y luego llevaba un sobre cerrado que ponía top secret, que era una clave para descifrar, para codificar el mensaje que tenías que mandar para que te vinieran a rescatar cuando ya habías conseguido controlar el submarino. Era la hostia. O sea, ese fue mi primera producción. O sea, ese juego no lo he programado yo en una de las versiones, pero lo he diseñado yo y lo he gestionado, lo he producido todas las versiones. Y también me parece, estoy muy orgulloso. Y parte de esas ideas sí son mías, no sé cuáles, pero esa edición. Lo único que no me mola, no sé si salía así, que me decía, no sé, decía unas frases así, que esas fueron cuando separamos en la parte que hacía todo el tema gráfico en un estudio de diseño. Y ponía, no lo podrás resistir. Y decía, no podrás resistir. Ponía otras frases, en los laterales de la caja esa que yo tuve una discusión ahí con Ángel Luis, que era el que decía eso, el director de arte. Y bueno, pues anécdotas, pero vamos, que esa caja para mí es esa caja mítica. Mira, ya por último, ¿cómo acabó todo? O sea, el tema con Centurión, que ese hombre tenía que ser un personaje de por sí. No, pero Centurión es la época de dinámica multimedia. No, es que no acabó. Sí, se reconvirtió después en FX, ¿no? Bueno, realmente nosotros conseguimos, no voy a entrar porque es muy largo, pero conseguimos que nos compraran nuestra parte. Él intentó diluirnos y al final acabó comprándonos. Y con ese dinero montamos FX. Eso fue el resumen. Bueno. Pues ya cortamos. Ahora en minutos, porque lo hemos apurado mucho, porque la persona merece, tenemos algo con el listo. Por si queréis.